colgado en internet. Es un gran proyecto de documentación lingüística donde dan dinero a investigadores para que vayan a distintas partes del mundo para pasar el tiempo y hacer un trabajo de campo de documentación lingüística, que luego queda archivado en la red, que quede guardado para que esté a disposición de todo el mundo. Muy interesante lo que hace. Esa pregunta es una suposición, pues, de vuestro punto de vista. ¿Cuántas lenguas creéis que habrán en el año 2010? La verdad no podemos saberlo, pero calculamos que una gran parte de las lenguas del mundo van a desaparecer. Y además sin remedio, ¿vale? Por estas puertas de las que hemos estado hablando. Hombre, por ejemplo, es eso, es el hecho de ir simplificando, porque con respeto, porque no lo sé, el ruso, el bielorruso, o sea, aquella zona, hablan algo parecido, no lo sé. El ucraniano se le parece, ¿no? El ruso, el ucraniano se parece un poco, ¿no? Entonces, con el tiempo, ese tipo de lenguas que se parecen, pues como que sigan simplificando. También es porque, bueno, no sé, lenguas así que sigan simplificando y perderán, pues los dialectos se convertirán en una sola lengua y se unirán. O sea, Bueno, eso no sabemos, normalmente la gente tiende a diferenciarse. es que no sé cómo explicarlo, pero en plan que las zonas con distintas lenguas que se parezcan mucho, pues supongo que sigan solidificando, ¿no? Si crees que va a haber mucho contacto entre la gente, mucha comunicación y demás, puede ser que sí, pero lo normal es que la gente, fijaos aquí, el mismo Sevilla, ¿no? En un pueblo hablan de una manera, en el pueblo de la otra, y además tienen orgullo con identidad, que yo hablo así y tú hablas así, ¿entiendes? Que siempre tendemos a diferenciarnos. Sí, pero es una cosa que hablábamos el otro día porque yo soy de Jerez y utilizaba palabras que no entendían, o sea, otras palabras tipo cartuchera, aquí se dice chuchi, entonces, no sé, entonces ella sabe ya cartuchera y yo sé chuchi. Ya sé, sí, ahí se va ampliando y al final acaba diciendo, o sea, se acaba llamando diferentemente, por lo tanto, eso es a lo que refiere con lo de la unión. Sí, cuanto más contacto hay entre la gente, más tendencia hay a una unificación, eso sí es verdad. Tiene que haber las redes sociales, los contactos y demás. Muy bien. Sí, tienes razón. Sí. Ahora os escribimos de 4, 5 o 6 personas y lo que vais a hacer es, según las afirmaciones que hicimos ayer, como dar vuestra postura, vuestra idea de estar a favor o en contra de la muerte de lengua. O si no estáis a favor ni en contra de estar en un término medio, pues explicarlo también. Os damos 20 minutos más o menos, es para que llegue a un acuerdo y alguien del grupo, alguien representativo del grupo, pues que vaya diciendo lo que a la hora de lo que llegado. A ver, una pregunta que me hicieron antes era que si había que argumentar, o sea, que si había que coger en contra de la muerte de lengua o a favor de la muerte de lengua. No es argumentar sí o no, sino en cada uno de los puntos, en cada uno de ellos decir sí o no. Solo que hemos dividido en contra de la muerte de lengua y a favor de la muerte de lengua para que se entienda bien de qué es lo que hablan. En grupos de 3 o 4 personas, poneros y... En plan, si decís algo, gritad Ana y voy. En contra de la muerte de la lengua. La diversidad lingüística es un identificador de diversidad cultural. La muerte de la lengua es un síntoma de muerte cultural por la muerte de una lengua desaparece en un modo de vida. Así que estoy es que me desconcentro. De la primera, que sobre la diversidad lingüística, yo pienso que lo que son la lengua y la cultura es algo que va muy o sea que eso es algo para mí inseparable, que de un niño cuando se estudia una lengua por la bella cultura. ¿Y la cultura que también dónde? Cuando dice aquí, la cultura en la
cuando dice aquí lo de con la muerte de la lengua desaparece un modo de vida, yo estoy de acuerdo con eso, porque la lengua es algo que representa que representa tu cultura y donde tú vives, pierdes tu lengua, pierdes tu raíz y el modo de vida. Entonces fue donde están estos. A ver si se puede conservar. La segunda. Estamos leyendo. Pero vamos, porque supuestamente no se sabe con No, pero probablemente si se deja de hablar inglés, la gente se va a seguir tomando té. Yo que sé, la Yo cultura creo que es... sí, porque si tú en plan... es lo mismo. Yo creo que si tú en plan la cultura no se pierde. quitas el inglés y el inglés tiene muchas cosas conmigo. Vamos a ver. Podemos poner que no estamos de acuerdo del todo. O sea, Porque siempre va a haber vestigios de la cultura. yo creo que de algún modo afecta, aunque sea un poquito. Podemos No digo decir que se pierda del exacto, el modo que no de se vida, pierda, pero que afecta un poco. Eso sí. Entonces no estamos ni de acuerdo ni en contra. Aunque sea la industria, aunque sea, yo qué sé, a lo que es el... A ver, se puede perder la La sociedad. importancia de esa cultura en ese momento. La que como en latín, ¿no? Ay, ¿Cómo hacer una historia? Debate a ti, ese muchacho. por ejemplo, la lengua tiene Tiene 5 hablantes y el Exacto. parlamento todo de buenísimo. Se está documentando de esa lengua. Y se está documentando de esa lengua, pero hay muchísimas lenguas en el mundo que nadie sabe que existen. pero que esa hay que guardarla de alguna forma, pero tampoco hacer Alguien tiene que hacer algo por documentarlo, por registrarlo. Oye, pero si es que una lengua, por ejemplo, la habla lo que ha dicho 100 personas por ahí, que eso será un pueblo, una aldea, lo que sea, y están todos envejecidos, de ahí no van a salir, eso es que se va a perder. Es que se acaba de perder. Pero es interesante que queden documentos porque a lo mejor se puede sacar algo de ahí. ¿Sabes? No la lengua, pero se pueden sacar cosas Hombre, de la cultura. sí se puede. Yo. Claro, pues cuando a lo mejor alguna oración de esta de las que eso, pues tú coges y dices eso, que no es que esté a favor de la desaparición, pero sí pienso que es imposible sacar adelante, claro. Sí, sí. Es que si todos hablara un idioma, o sea, una lengua, por ejemplo, el inglés, por poner un ejemplo, nadie tendría problema para comunicarse con nadie de cualquier país, no te haría falta tener estudios ni... Exactamente, podrías eso viajar sí, a cualquier sitio sin tener ningún problema para comunicarte con otra persona. Entonces yo creo que por evolución es más lógico que las lenguas desaparezcan. Claro, que desaparezcan, pero que al menos se guarden, ¿sabes? Claro, que se guarden. Es de lo que habla el documental, de que es un hombre, ¿vale? Que habla de una lengua, él da clases, no sé qué, pero él sabe perfectamente que eso no va a salir adelante, porque es algo como si nosotros estudiáramos poesía y la poesía no sirviera para nada, fuera algo. Él lo está estudiando como, o sea, lo está enseñando como algo, como una curiosidad, pero sabe que no va a llegar a ser un idioma que hablen en un país ni a nivel internacional, va a ser algo a nivel, pues, que a él le gusta, pero no sé. Claro, por saber. Nosotros hemos tenido en cuenta varias de estas premisas y hemos llegado a la conclusión de que, por ejemplo, el que habla a favor de la muerte de lenguas, en primer lugar, el Kenan Malik, primero que es una mamarracha. Después, esto de conservar lo inconservable me parece una tontería, porque puede pasar, por ejemplo, como en lenguas como en el latín, que aunque haya gente que las deje de hablar, pueden quedar registradas y así hay gente que puede aprender de ellas, porque toda lengua se puede aprender. Y esto de conservar lo inconservable me parece una tontería por parte de este señor muy grande.
Y desde aquí les digo que existen los libros, existen hemerotecas, existe de todo, donde se pueden guardar y registrar estos idiomas que están en desaparición. No hay más declaraciones. ¿Por qué? Porque si no, ¿verdad? Que cada lengua tiene su cultura, si la lengua se puede cambiar. ¿No sería mejor que todos hablaran una única lengua? Sería útil, pero el hecho de que porque tú hablas una lengua y hablas muchísima gente, no significa que tengas que eliminar el resto de lenguas. Tú puedes seguir hablando tu lengua natal, con tu comunidad, y para expresarte con otras comunidades, por ejemplo, puedes usar la herramienta universal, que en este caso es el idioma. ¿Y por qué crees que eso no está pasando? ¿Por qué crees que se está haciendo que desaparezcan las lenguas? Por el comercio política, que se va degradando como el valor de la lengua, porque el inglés es mayor, superior y el resto que no son para tanto, son lenguas de segunda. Entonces, a ver, la gente lo deja las partes de sus años, hay más mucho contacto entre dos culturas, entre varias comunidades, entonces, Hola, ¿cómo vais? Que te lo explique. Sí, ya me estoy dando cuenta. ¿El qué? Un primer plano de... A ver, respecto a lo No me de... lo he explicado como lo otro. Exactamente, vamos a ver, cada lengua, digamos, es lo que hablamos del pensamiento y la lengua. ¿Le estás preguntando la misma duda porque me cago en tu Sí, prima? y ya, por favor, por favor. Pues, 4. La cuarta. Cuando muere una lengua, perdemos la posibilidad de una manera única de percibir y escribir lenguas. Es el argumento que dio Alejandro de que los esquimales tenían 8 formas de decir hielo, pero también Claro, referido, por ejemplo, a que cada lengua utiliza palabras distintas, ¿no? Para describir la realidad. Pero Mora dijo en clase, en plan, no, es que eso depende si tienes mucho o poco vocabulario. Pero, ya ves, aquí el argumento 4 es... Ella ha tenido mucha razón, es muy buena alumna. Por favor. Ya va, que sigo. Cuéntame, ¿cómo va? Estoy en contra de la muerte de Ignacio. Ya lo digo. Aquí hay una... Por favor, ¿me están grabando? Porque una lengua sigue siendo una lengua independientemente de la gente que la hable, ¿no? Sí. Esta noche. ¿Y aquí qué pensáis? ¿Estáis a favor de dejar morir las lenguas o...? Hombre, de dejarlas morir tú? Defiéndelo. Venga, yo lo voy a defender. Sí. A ver, estoy a favor de que se documente las lenguas que van a desaparecer, pero con realidad y con la O sea, ¿tú estarías de acuerdo con que se perdiera el español para hablar todo el mundo inglés? Vale. nadie tendría ningún problema para comunicarse con cualquier otra persona en cualquier sitio. No hace falta ¿Tú crees que con una lengua se acabarían los problemas? Ya no habría guerra, ya no habría... Eso. Ya. ¿Y no crees que sería triste que todos habláramos? ¿Tú crees que sería posible que todo el mundo hablara una misma lengua? Es porque se perdería mucha parte de la cultura de cada país, sí, pero que por evolución y por comodidad sería posible. ¿Puedes estar de acuerdo con tu opinión? También. Si nos dijera buenos argumentos ahora. Que cada lengua se recoja un diccionario o unos textos, ¿sabes? De cada lengua y tal,
y se pusieran en museos y tal, pero que el inglés fuera el general. Y fuera las lenguas Tú como... dejarías tu lengua, tú dejarías el español y Sí, no pasaría nada. cómodamente. ¿Tú dejarías el ruso? Cómodamente. Yo no, él no. O sea que tú no estás de acuerdo con Yo él. no estoy de acuerdo con ellos. Dale argumento. Y yo, chavales, que la lengua tiene que estar aquí, Quiño. Te puedes morir, Quiño. Pues yo Nos lo quedan tienen a su 2 o 3 manera minutos. y lo hablan y lo tienen en su idioma en Rusia, ¿sí? Sí, aparte, yo creo que sí, Incluso en España, a la hora de cuando llueva aquí, nosotros llueva como llueva, vamos a acostumbrar. Pero en el País Vasco y en esos sitios dicen sí, yo qué sé, no sé, que dependiendo del sitio, del tipo de cultura que haya, pues cada uno usa una lengua. Claro, pero yo creo que eso está bien. Sí. Si se ponen así, punto que están totalmente claros. Esto luego lo pones a cámara rápida, ¿eh? Bla bla bla, bla bla bla, bla bla. Y yo me cago en todos los muertos del debate, porque yo ya no sé qué decir, de verdad que me estoy quedando sin argumento. Los jueves a las 4 es... Sí. ¿Por qué? No sé, porque tengo que grabar a todo el mundo. Pero ya la ha grabado un rato. ¿Yo? Ah, bueno, un ratillo de nada. He dicho lo de que cada lengua codifica una cultura y la cultura de la realidad de una manera distinta. Pero si el otro día le dijo Suárez y le dijo que no. Hay una gran chica que ha dicho que apaga. Es que hay en plan de Aquí, que si solo hay una persona que habla la lengua, pues ya la comunicación no es posible y están incluso diciendo que se dicen unos cuantos cientos, pues ya no Una de las características pero de la lengua aquí es no que tiene toda razón, la con una persona sí, cuando ya queda el último hablante, y de hecho hay casos, voy a poner en Facebook alguno de gente que ya es la última persona que queda que habla la lengua, pero esa persona ya no puede hablar la lengua, solo consigo mismo, ¿no? ¿Vale? Pero si hay cientos de lenguas, hay muchas lenguas en el mundo que solo tienen cientos de hablantes y han vivido durante miles de años sin ningún tipo de problema y la lengua está desarrollada para lo que necesita y es una verdadera lengua, o sea que esto es totalmente falso, ¿vale? Es que por eso no estoy eso de es falso. acuerdo, es que no entiendo, se Tienes toda la contradice razón. ahí, ¿no? Tienes toda la razón, ¿vale? Para empezar el debate, pues, por ejemplo, alguien que debata la primera afirmación en contra de la muerte de lengua, alguien que la argumente, alguien que tenga algo que decir. ¿A favor o en contra? En la primera afirmación que hay, la de debate de la muerte de la lengua. Pero defendiéndola, ¿no? Quiero decir. Sí, argumentando a favor o en contra de esa afirmación. Pueden estar a favor de lo que dicen o en contra. ¿Alguien a favor de esa afirmación? Lo habéis hecho todo, o sea, no recuerdo atrás. ¿Alguien que no esté de acuerdo con esa afirmación? Que intente... ¿Había gente que no está de acuerdo? Sí. Hemos puesto que afecta a la cultura, arte, música, poesía, pero no implica que se dé su muerte al completo a causa de ello. Es decir, que aunque el idioma muera y afecta a la cultura, su cultura puede seguir, o sea, puede haber vestigios de su cultura y se puede seguir estudiando y demás y eso, como por ejemplo la antigua Grecia o el Imperio Romano. Aunque ya esos idiomas ya no se den, su cultura se sigue estudiando hoy día y no se ha perdido. ¿Alguien que apoye que se contra lo que haya dicho? A ver, no es que muera la cultura, pero es un síntoma de la muerte de la cultura, porque una lengua es un elemento de la cultura, entonces si la lengua está muriendo, pues evidentemente es un síntoma de que la cultura está en decadencia.
sí creo que sigue persistiendo un poco. Que nosotros estamos no a favor ni en contra, sino que es verdad que afecta a la cultura en gran parte, pero no llega a perderse del todo, como pone aquí. Y bueno, respecto a eso, podemos decir, el ejemplo que tú has dicho de Grecia, claro que seguimos estudiando el griego que estudiamos los humanidades, claro que estudiamos esa cultura y de todas las demás lenguas que se tienen, de todas las demás culturas, hay, o sea, respecto a eso pienso que si hay alguna más importante que otra y por eso se estudian, pero hay muchas que se pierden totalmente. Yo estoy en contra de repente porque puedo dar mi opinión. Y, por ejemplo, yo daría el razonamiento de que el español lo hablamos muchas personas, pero en cambio que cada cultura es totalmente distinta. No es lo mismo nuestra cultura que la que hay en México. Y que porque se acabe el español, o sea, no se van a acabar todas las culturas con las que está asociada ese idioma. Que es uno de los argumentos que da un lingüista, que está por una mente. Y bueno, ¿alguien más quiere decir algo de la primera afirmación? Que si estáis a vosotros, o sea, estas son opiniones que no es ni que esté mal ni que esté bien original, que vuestra opinión es totalmente defendible. Siempre que tengáis buenos argumentos. Claro. ¿La segunda? ¿Creéis que hay algo parecido a los derechos lingüísticos? ¿Entendéis? Como si fueran derechos humanos, pero no tienen que ver con la lengua, ¿no? Eso sería un derecho lingüístico. Todo el mundo tiene derecho a su propia lengua, a conservarla como un recurso natural y a transmitirla a sus hijos. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación? Sí, ¿no? Pues debería ser algo básico. ¿Pero se sucede en el mundo esto o hay muchas comunidades que se ven presionadas a cambiar sus lenguas por las fuerzas estas de la globalización, la economía, la migración? Ese es el gran problema, ¿no? Que la gente, en teoría, habría que dejar estos derechos, pero en la práctica esos derechos no se cumplen, ¿vale? Pero siempre se puede tener una lengua madre, aunque tú enseñas a tu hijo, por ejemplo, en inglés, ya el aprender un poco más fácil, como dices. Sí, pero si a ti te hacen creer que tu lengua no vale, entonces Depende de los prejuicios que hay con respecto a tu lengua. Entonces ese es el problema. Está claro, lo ideal sería, que todos estaríamos de acuerdo, incluso la gente que defendéis que las lenguas no es mejor tener una sola lengua, pero que si la gente es bilingüe no pasa nada. Tú tienes tu lengua que usas a lo mejor como solo la usas en tu pueblo, porque solo una lengua que tiene un poco ciertos hablantes, y luego aprendes otra. Pero eso no tiene por qué limitarte, ¿no? Entonces yo también defiendo para lo que serían los registros dialectos dentro de una misma lengua. Tú hablas andaluz, hablas con ceceo, con quejeo, con el que se ha caído, lo que tú quieras, pero sabes que si quieres aprender como si fuera la escritura, que es casi como una segunda lengua, en cierto modo, pues ahí tienes que tener en cuenta que hay una serie de normas, hay una serie de cosas que no va a ser aceptable. Yo pienso que sí, que una lengua es una manera única de escribir el mundo. Yo creo que cada lengua es una manera de escribir la realidad realmente. Entonces, según como tú la expresas, el ejemplo lo mismo que con lo de los verbos en inglés, lo de los movimientos, que en español se usaban menos palabras y en inglés más porque como que informaban más de la manera de moverse, pues entonces yo creo que eso puede ocurrir con cualquier idioma. Seguramente si le pregunto en alemán, pues tendrá otra manera de expresar los movimientos, francés o cualquier otra persona. Sí, pero la clave es eso condiciona cómo se ve la realidad. Hay visual lo de no, sí, pero hay gente que lo piensa, hay gente que causa el movimiento para intentar dar evidencia, dar respaldo a la hipótesis apellido. Ahora, hay gente que opina que no, hay gente que por aquí que... Es que es respecto a lo que hablamos del vocabulario y tanto los verbos en movimiento, los verbos, cualquier verbo, una gramática que esté reducida en un idioma, una gramática de un idioma que esté reducida, se ve, o sea, con esa gramática con la que tienen que describir el mundo, digamos, o sea, por decirlo de alguna manera. Por tanto,
yo sí creo que se pierde una manera de describir el mundo, porque a pesar de que tomamos, por ejemplo, hay mucho anglicismo y tal, si hay alguna palabra en inglés que, por ejemplo, internet, no tenemos forma de decirlo en español, o sea, no hay una palabra que lo defina en español, por lo tanto, si no hubiera existido el inglés no tendríamos esa palabra que defina lo que es el internet, por ejemplo. Por lo tanto, sí se perdería esa descripción de la realidad. Pensáis, o podríamos tomar otra manera de describir la realidad, los propios recursos de la propia lengua, ¿no? Toda lengua puede hacer eso. Según los que defienden el universalismo, hay gente que se dice, no, todas las lenguas te pueden permitir hablar de cualquier cosa y por lo tanto no hay nada especial en ninguna lengua. El día que entendéis, es lo que defiende alguna gente. Yo no comparto eso, pero hay gente que lo defiende y tiene sus argumentos para hablarlo, como este Mali, la oración siguiente, ¿no? Unas cosas, unas cosas que te la marinera. Son fuertes, causó mucha polémica el texto ese, lo podéis leer tanto en inglés como en español, ¿vale? Pero no es tanto fuertes como que muchas veces sea facilísimo quitarle el argumento, espérate. Por ejemplo, que sea muy fácil, vamos a ver. ¿Puedo hablar sobre ellas? Sí, claro. Mira, hablar sobre ellas. aunque ya haya hablado, ¿cuál es mi cámara? Bueno, cualquiera vale. Aunque yo ya haya hablado de ellas, por ejemplo, esto que dice de no se trata de fragmentar el mundo con la mayor cantidad posible de lenguas. A mí esto, por ejemplo, me parece, con perdón por la palabra, una chorrada monumental. ¿Por qué? Pues porque yo no creo que hablando muchas lenguas se fragmente el mundo de ninguna forma. Que sí, que puedes intentar aprender una, puedes aprender otra, puedes hacer lo que te dé la gana. Pero yo no creo que hablar una lengua o hablar otra te fragmente el mundo. Que te obligue a pensar, a aprender o a intentar ponerte en el lugar del otro comprendiendo otra lengua completamente diferente. Vale, pero al fin de cuentas, para él, muy bien. a fin de cuentas eso es cultura. Y el saber, como ha dicho ella antes, no ocupa lugar. Y la vida es así, la vida es sufrir y la vida es dura. Bueno, ahí es Pero básicamente es eso. Vale. Más, los que estáis a favor de que las lenguas desaparezcan, como el mensaje de aquí a vuestro compañero, dame. Y además soy un compañero del proyecto, podéis seguir. La semana que viene podéis programar un documental que hay donde se ven las dos posiciones muy claramente, aunque no, porque la mayoría de los lingüistas están a favor de defender las lenguas, ¿vale? Pero en la lingüística hay dos visiones. Está la visión universalista que se llama de Chomsky, que te diría que todas las lenguas pueden recogerlo todo y que no hay diferencias culturales relevantes. Y hay gente que te defiende que las lenguas... la persona rusa de la clase, dime otra vez tu nombre. Kirill. ¿Cómo? Kirill. ¿Estás de acuerdo con ella? ¿Tú crees que todo lo que se puede decir en ruso puede decirse, tú eres bilingüe, ¿no? Sí. O hay cosas que no pueden ser traducidas, que son tan peculiares de la cultura, que te hacen ver el mundo? ¿Tú ves el mundo de dos maneras distintas? Una cuando hablas en ruso, otra cuando hablas en español. Hombre, es distinto, pero es parecido. ¿Y eso qué significa? ¿Puedes dar un ejemplo? Quiero decirle. Y ahora mismo no se me ocurre ninguno. Bueno, piénsalo, lo puedes poner en el ensayo. ¿Cuál significa el ensayo de este tipo?